Bueno, gracias por seguir con nosotros. Tenemos una invitada esta mañana, la directora del ANTAI, Elsa Fernández. Muy buen día. Gracias, muy buenos días, licenciada Ames, de igual manera, licenciada Semiro, licenciado Murgas, a todos los que nos escuchan. Gracias por esta oportunidad de que hoy ANTAI pueda compartir, ¿no?, distintos temas con el programa Infoanálisis. Sí, el pasado 18 de agosto, el presidente sancionó la ley de conflicto de interés. Esta es una ley que era muy esperada, que era una de sus promesas de campaña, que se venía hablando hace mucho tiempo en Panamá. ¿Qué va a cambiar con la nueva ley de conflicto de interés y cuándo entra en vigencia? O sea, una persona, ¿y cómo funciona con los ya existentes? Sí, bueno, importante es hablar un poquito de los antecedentes. Hoy día el conflicto de intereses solo está contemplado como un principio del Código de Ética, una norma del Código de Ética, un código que es del año 2004, el Código del Servidor Público. Cuando estamos en conflicto de intereses es una situación que definitivamente pone lo que es el criterio de equidad y en este caso de imparcialidad de un servidor público ante la toma de decisión de las funciones públicas propias de las que ejerce, lo pone en una situación real o potencial de que puede decidir. ¿Por qué? Puede decidir por un interés particular sobre un interés colectivo, que es lo que determina la Constitución. Entonces, cuando estamos en esta situación, en muchas ocasiones la falta de esto de manera inmediata se señala como una falta al Código de Ética. Pero a partir de febrero del 2023 estamos hablando que hay una vulneración o mayor porque es una ley, es decir, que tiene un rango jerárquico superior. Y esto nos pone ante una realidad que las autoridades nominadoras, sean autoridades electas o sean autoridades, en este caso, no, que son, que están en el puesto porque fueron designadas, tienen que hacer una declaración jurada. Una declaración jurada que no solamente son las autoridades nominadoras, sino también quienes son funcionarios, agentes de manejo. Y estas personas aproximadamente, en primera instancia, son 2.800 personas que tienen desde el servicio público que presentar una declaración jurada de intereses, una declaración que va a tener un contenido referente a si usted tiene algún tipo de vinculación dentro del Estado o de igual manera en el sector privado que pueda tener una injerencia sobre sus decisiones. Entonces, también es importante señalar que esto no es solamente para el sector público, también para el sector privado. Las personas que quieran realizar algún tipo de acto administrativo con el Estado también tienen que hacer una declaración. Entonces, esta declaración sería un medio probatorio de manera inmediata que permite una investigación de un proceso administrativo que puede tener distintas consecuencias. Consecuencias desde, si hablamos del sector privado, la nulidad de ese acto administrativo y consecuencias que también pueden culminar en el sector público con una amonestación o una destitución del cargo, porque definitivamente usted infringió esta normativa en la cual usted por algún interés puede ser particular, familiar, de igual manera económico o financiero, usted tomó una decisión basada en su interés, ¿no? En el interés suyo o de una tercera persona con la cual usted de pronto había pactado o había determinado algo y usted está infringiendo entonces esta normativa. Ahora, licenciada, ¿qué peligro hay de que hayamos satanizado a todo el que está en un partido político y lo creamos que a él le está prohibido ser funcionario público porque pertenece a un partido político? Y eso a mí me parece que es injusto, satanizar a la política. No hay nada más bonito que una persona lidie con un adversario político desde una posición del gobierno y le dé la razón a ese adversario político. Bueno, aquí es importante que podamos determinar que un partido político, ese es un derecho que tiene toda persona. Claro. ¿No? Es importante también señalar que como derecho es protegido por el Estado y está en las instancias respectivas que sabemos que en este país, ¿no?, que guarda relación a la protección y a la vinculación que se tiene. Entonces, esto al ser ejercido hay que ejercerlo, claro, también de una manera responsable, porque justamente entonces cada uno de los partidos políticos, en virtud de sus fines, definitivo tiene que proteger que su membresía también, ¿no?, cumpla con determinados principios. Y cuando hablamos en el caso de esta entidad, bajo el principio de la ética,
definitivo que la ética tiene que ser algo que guarde relación tanto con el sector público como el sector privado. Y que tienen que estar preparados para el puesto también, porque el requisito no puede ser estar inscrito en un partido político. Yo creo que por ahí es donde han venido las críticas, Rubén, ¿no? Claro, que tener la preparación para asumir la responsabilidad que tiene que asumir, ¿no? Sí, es justamente como te dice licenciada Similio, ¿no? La persona tiene que estar preparada para lo que va a desempeñar y dentro de los partidos políticos también se dispone de un porcentaje específico para lo que es la capacitación. Definitivamente que el que quiera administrar la cosa pública debe contar uno con el equipo y también las personas preparadas de forma tal que cuando ingrese a un puesto de toma de decisión, la curva de aprendizaje sea mejor. Porque la administración pública sabemos que es una ciencia y se maneja completamente distinto al sector público. Entonces, no, pero a mí lo que me preocupa es que se ponga como un requisito indispensable que la persona no pertenezca a un partido político. Eso no está en ningún lado en la ley. La ley ya está no, publicada en Gaceta Oficial sí. y eso no está. Un conflicto de interés. Es más, directora, defínanos de manera llana. O sea, yo entiendo el tema del fungir con interés, pero en términos sencillos, en la práctica, ¿qué es un conflicto de interés? Sí, un conflicto de interés, como hace un momento lo señalé, una situación real. Puede que yo conozca hoy a una persona. Esta persona a lo mejor está en el sector privado. Esta persona va a licitar, vamos a poner el ejemplo directamente con Antay, por poner el ejemplo, y aquí yo estoy, que tengo que tomar una decisión de manera inmediata. Si yo conozco a una persona, el actual código de ética nos dice que yo tengo que presentar una excusa. La persona tiene que presentar una excusa, en este caso sería yo, y de manera inmediata no participo en ningún tipo, ¿no?, de actividad porque esto puede en algún momento hacer que el servidor público que tome una decisión, lo que es el principio de la equidad o la imparcialidad, lo pierda. Entonces, esto es una situación que definitivamente uno tiene que tomar una decisión como tal por preservar, ¿no? Por preservar esa imparcialidad que se tiene que tener en el cargo. Entonces, el conflicto de interés, también seamos honestos, pues, independientemente de que Panamá sea un país pequeño, de que definitivo la mayoría de las personas se conocen, sabemos también, ¿no?, que no es que yo de pronto, no es lo mismo un conocido inmediato con que lidio, con que trato, a alguien que de pronto lo conoció a uno, ¿no?, en una actividad determinada, porque la otra vez nos hicieron la pregunta, o de igual manera porque sea que yo lo conozco a través de redes sociales, ¿no? Estamos hablando de situaciones como tal que pueden incidir sobre mí, ¿no? Y entonces de aquí también donde vemos aspectos que tienen que ver con familiares, de igual manera, ¿no? O donantes, o donantes de campaña. O sea, claro si una persona fue donante de campaña, esa persona no le, en el puesto en que el funcionario se encuentra, no le puede otorgar ninguna licitación, ningún contrato, ningún proyecto, porque hay un claro conflicto de interés de que esa persona te dio dinero y tú no le puedes otorgar una obra o algún proyecto. Ahora, mi pregunta era, ya le escuché más temprano decir que estamos hablando de febrero de 2023. Pero ¿qué pasa con conflictos ya existentes? O sea, ¿qué pasa con cosas que ya están andando? O sea, ¿la ley funciona hacia atrás o es los conflictos de interés a partir del febrero de 2023? Sí, importante que actualmente está regida, ¿por qué? Por el Código de Ética. El Código de Ética señala en los casos que se han presentado en esta entidad donde hemos sancionado a las personas, lo hacemos en virtud de la legislación actual, que es el artículo 44 del Código de Ética. Recordemos que en el caso del Código de Ética actual señala distintas sanciones y las sanciones son de tipo administrativo. Sanciones en este caso como cuáles. Sanciones pueden ser amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión o destitución. Cuando hemos tenido y hemos estado enfrente de estos casos, nosotros solicitamos, recomendamos la destitución de la persona, ¿no?, por el conflicto de intereses que de manera inmediata no estamos encontrando. Porque si estamos hablando de conflictos de intereses, ¿quién tiene que tomar la decisión? De manera directa sabemos quiénes son, ¿no?, que es la autoridad nominadora sobre la cual la persona ejerce como si fuera un jefe inmediato. Ejemplos por solamente mencionarlos. Recordemos el caso cuando se dio en el Ministerio de Salud de dos doctores que no tuvieron una vinculación, que se ejerció, que dieron un permiso para la realización de una actividad que guardaba relación de hisopados. Así mismo es. Entonces, de manera inmediata la autoridad señaló, uno, inicia una investigación, recomienda de manera inmediata, separen a las personas del cargo, porque esto no podía instruir algún tipo de la parte de la investigación.
Otros casos también hemos tenido donde nos hemos pronunciado que un familiar es, y es en distintas entidades que hemos visto la situación, hay familiares dentro de las instituciones. O sea, usted no puede ejercer una jefatura directa sobre un familiar suyo. O sea, su papá no puede ser en este caso, ¿no? O su tío, como una vez tuvimos una experiencia en materia de gobiernos locales, el tío era la autoridad nominadora y su sobrina era una de las directoras. Solicitamos de manera inmediata, tiene que destituir a la persona y la persona salió, en este caso, ¿no? Del puesto como tal de la dirección. O sea, son situaciones a las que nos hemos enfrentado, pero ahora la diferencia es que también el sector privado va a estar normado y va a ser mediante una declaración jurada, licenciada. Sí, ya lo tenemos que ir a un cambio y sé que usted se tiene que retirar. Brevemente, ¿tiene la ANTAI la capacidad de procesar estas 2.800 declaraciones de interés y de ejercer y aplicar sanciones donde sea necesario? O sea, ¿tienen los recursos suficientes para hacerlo? Si nosotros hicimos ya una proyección, esta proyección se presentó ya al Ejecutivo porque requerimos definitivamente más personal, más recurso humano y también tecnológico, porque la entidad tiene que hacer una verificación exhausta de la información que se va a presentar. Entonces aquí hablamos de un recurso que va a ir desde auditores, abogados, ingenieros en datos, porque tenemos que estar en conexión con otras instituciones para poder hacer la verificación respectiva, verificación que puede ser en algún momento que la información pueda estar incompleta o que la información pueda ser indebida y de manera inmediata nos vamos a ir entonces a hacer una investigación sobre esa persona. Un gran reto que tiene por delante la ANTAI. Muchísimas gracias, directora Fernández, por acompañarnos la mañana de hoy. Y usted quédese con nosotros porque en breve regresamos en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Y seguimos aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Me gustaría comentar, ayer se dio un robo a la sucursal de Villalucre de la Caja de Ahorros. Lo preocupante, más allá del hecho en sí, es que es el tercer robo a un banco en aproximadamente 3 meses. El primero fue el del Banco Nacional de Caledonia, el segundo fue el de Banesco de calle 50 y ahora nos encontramos con este tercer robo a una sucursal de la Caja de Ahorros. En este caso, o sea, los 3 casos, si bien fueron en bancos, sí hay distinciones. El primero fue una operación claramente sofisticada, bien estudiada, que se parece más a otros robos, no necesariamente entidades bancarias, como el de Tocumen, o sea, en el que hay toda una operación para infiltrar el lugar y llevarse grandes sumas de dinero, como fue el caso de $1 millón en Tocumen, y que posteriormente fueron alrededor de $700.000 en el Banco Nacional. Estos últimos 2, el de Banesco y el de la Caja de Ahorros, sí han sido un poquito más confrontacionales, que llegan y roban lo que pueden encontrar en las cajas y a las personas que se encuentran ahí sin ingresar necesariamente a las bóvedas del banco. El director de la policía habló de 2 sospechosos, en este caso de la Caja de Ahorros, y anoche, durante un allanamiento, se dio con la captura de uno de los presuntos asaltantes, que resultó ser un hombre de 19 años, al cual se le encontró dinero y ciertas prendas, etc. Lo que no tengo claro es si la cuenta de 2 es con o sin esta persona, o sea, no sé si eran 3 y todavía quedan 2, o esa parte no la tengo muy clara, pero sí aparece una tendencia preocupante, y la suma robada ayer se trató de $40.000. Alexandra. No, y el tema de lo que decías, o sea, que en momentos en donde hay clientes en el banco y en donde parece que las medidas de seguridad de los propios bancos es la que está fallando, porque ¿cómo puede pasar algo así? En realidad, hace muchos años que no veíamos esta situación. Yo recuerdo, hace mucho tiempo hubo una ola de asaltos a los bancos hasta que la seguridad se extremó. Incluso algunos asaltantes fueron
muertos en el acto de intento de robo a un banco, creo que era del área de Vía Argentina, y hasta ahí llegaron los robos de bancos. Entonces, yo sí creo que ha habido como un descuido, no sé si es un descuido o es una complicidad por parte de agencias de seguridad, pero lo que estamos viviendo en los bancos hoy en día, de verdad que es preocupante, ¿no? Y creo que es una mala señal para el sistema bancario, ¿no? No, y definitivamente habría que ver la cronología. Seguro el más grave de estos tres ha sido el del Banco Nacional, o sea, por el hecho de que no se dieron cuenta hasta el lunes, cuando los trabajadores llegaron en la mañana y que no hay claridad ni siquiera en qué momento se dio. Y en ese, no estoy segura si ya hay aprendidos, no estoy segura, pero... Pero que ahí también hay un fallo Ajá. evidente, porque cuando puedes hacer un boquete y atravesar la seguridad del banco un fin de semana sin que nadie se dé cuenta, No, por eso digo que evidentemente, ese, para mí ahí hay ese fue la más complicidad grave. además, ¿no? Sí, sí, pero definitivamente que hay un tema ahí. La policía tiene una tarea por hacer de ver si es una banda en particular o sea, un grupo organizado que se está dedicando a este asalto a bancos o si fueron incidentes aislados. Ambas son preocupantes por razones distintas, porque definitivamente cuando uno ven que se puede, no sé si eso también hace que queden envalentonados de tratar ellos también en otro banco, sin necesariamente tener una vinculación a los asaltantes anteriores, o si es un grupo organizado que está atacando diferentes entidades bancarias, eso lo sabrá la policía, así que ellos tienen una tarea importante. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Alexandra, en que los bancos también tienen una responsabilidad de garantizar la seguridad en sus sedes y que habría que estudiar si se trata de algún tipo de relajamiento o si hay que implementar medidas diferentes, porque sí se trata de una situación preocupante y en estos momentos de alto desempleo estamos viendo ciertas situaciones que son muy preocupantes porque afectan el sentido de seguridad de la ciudadanía también y eso no es bueno. O sea, que la gente se sienta insegura no es bueno ni para la psiquis de la población, no es bueno para las relaciones entre las personas, no es bueno para la economía. No, ni para la recuperación económica, ni para el tema del turismo, porque al final estas noticias son las que hacen los titulares, ¿no? Y las que trascienden las fronteras y dejan en evidencia un tema de inseguridad. Rubén, ¿no? ¿Qué te parece? Te veo muy callado. Bueno, no, es que el problema es que tenemos que dar gracias a Dios que estos asaltos se dan sin violencia al ser humano. No hay muertos. No es que hay que alentar eso, pero eso habla bien de Panamá. Bueno, el dinero siempre es una obsesión para el que no lo tiene. Y que se estén dando este tipo de asaltos, como ese que citó Camila, de que en un fin de semana asaltaron un banco y el banco no tenía ni siquiera un registro que alertara a nadie, ni al gerente, ni al seguridad que debe haber en todo banco. Tiene que haber un seguridad permanente las 24 horas del día en una sucursal o custodiando a un banco. Y estas cosas son peligrosas. ¿Por qué? Porque la maleantería también se sofistica, ¿no? Y logra grados de eficiencia, porque lo que menos quiere un delincuente y un asaltante de banco es quererse encontrar con una resistencia. Lo que quiere es que pase eso que acabamos de narrar aquí, de que un fin de semana asaltan un banco en silencio y el lunes, cuando abren, es que se dan cuenta de que los asaltaron. Entonces, esas cosas las tenemos que tomar en cuenta, pero también a mí me parece que Alexandra y Camila debemos tocar el tema de las niñas perdidas, que eso a mí me preocupa, que en Panamá una niña de 9 años o de 10 años
se desaparece y sin ningún rastro. Y tampoco hay un seguimiento a los familiares que den más detalles de qué es lo que podría haber sucedido en esos casos. Porque eso sí es preocupante y tenemos cero noticias y cero pistas de lo que pasó, de una niña que se iba para la escuela y no llegó ni a la escuela ni llegó a la casa. No, definitivamente las desapariciones de menores en Panamá es un tema, bueno, desapariciones en general, porque también ha habido desapariciones de mujeres. Sabemos de varios casos, algunas de ellas aparentemente ligadas a que iban en busca de trabajo o les ofrecían entrevistas de trabajo, etcétera, y luego resultaban desaparecidas. Y ahora estamos viendo también varias desapariciones de menores. En este programa hemos comentado anteriormente la importancia de que todos los casos se tomen en serio, porque, y recuerdo con unas declaraciones un poco preocupantes, creo que fueron del ministro de Seguridad, sobre que, o sea, que eran niñas que se evadían de casa, y que, creo que la Policía Nacional en un comunicado mencionó que era una que se había fugado varias veces. Como restando la importancia, y ¿no? aquí comentábamos que aunque un menor se fugue 50 veces de su casa, es responsabilidad de la policía buscarlo exhaustivamente las 50 veces. Y no solamente la policía tiene la responsabilidad de encontrar ese menor las 50 veces, sino que el MIDES tiene la responsabilidad de ver qué está pasando en ese hogar, claro, o en ese entorno familiar y social que causa ese comportamiento por parte del menor. Así que hay una responsabilidad compartida de entidades, pero sí es una tendencia, otra tendencia preocupante que estamos viendo en Panamá, y que sí hay que determinar si se trata de casos aislados, o sea, si, una vez más, si se trata de algún tipo de red o de un sospechoso que esté ligado a varias desapariciones, que era una de las sospechas que se tenía en Chiriquí. O sea, que si se trataba de una sola persona que estaba atacando a varias mujeres. Aprovecho para comentar que me hicieron una corrección. Un oyente me comenta, el oyente Andrés, me comenta que lo de la caja de ahorros y el Banesco fue robo, y el del Banco Nacional fue hurto, y está en todo lo correcto, porque cuando no hay violencia es hurto, y que fue el caso del Banco Nacional, que nadie se enteró, nadie lo vio, eso es un hurto. Los otros sí fueron robo. Así que gracias, Andrés, por la corrección. Estás en todo lo correcto. Y con el tema, volviendo al tema de las menores que están desaparecidas en este momento, porque creo que es más de una la que está desaparecida en este momento, también yo creo que es importante, Camila, agregar y he visto muchas críticas al respecto, de que no hay que esperar que pasen tantas horas para emprender esa búsqueda, que una vez se reporta la ausencia del menor, antes se decía, no, que hay que esperar 24 horas para declararla desaparecida y empezar a buscar, y las nuevas tendencias indican que no, que inmediatamente se recibe la información de la desaparición, hay que actuar porque el tiempo corre en contra. Yo creo que allí esa discusión también hay que tenerla y hay que ampliarla, y entender también hasta cierto punto cómo se está utilizando la tecnología, porque aquí cada cierto tiempo escuchamos de inversiones de mucho dinero en tecnología para cámaras de vigilancia en las calles, en los lugares, en los centros, pero eso cómo está funcionando, quién lo está vigilando, cuál es la capacidad que tienen esas cámaras. Ahora hemos visto que se han instalado incluso en algunos semáforos, cámaras, y recuerdo haber hecho la consulta hace algunos meses a la ATTT preguntándole que si tenía que ver con temas de multas, y me dijeron, no, esas cámaras son de la policía para temas de seguridad. Entonces, ¿cómo se está utilizando eso y qué capacidad tienen esas cámaras? Yo creo que necesitamos saberlo, uno, para entender en qué se está invirtiendo el dinero, y dos, para saber en los temas de seguridad y de privacidad hasta dónde llegan también. Yo creo que hay mucha información que no tenemos. No, ¿a qué tiene derecho uno si uno es víctima de lo que sea, de un accidente de auto, de un atropello o de un robo en la calle o lo que sea? ¿A quién yo podría pedirle el video para tratar de ayudar a la investigación? Hay muchas cosas. Y me gustaría resaltar también con el tema de las desaparecidas, sé que ya tenemos que irnos a un cambio comercial,
que en el 2021 se sancionó en Panamá una ley, no sé si recuerdan, sobre la alerta Amber. Correcto. Que se supone que es un sistema coordinado entre entidades y hasta medios de comunicación para advertir de desaparición de menores, o sea, y que está basado en que en Estados Unidos existen las alertas Amber, que es cuando hay niños desaparecidos. En Panamá se pasó una ley al respecto, pero tampoco tengo claro, o sea, yo no sé si esos protocolos se están aplicando y no lo sabemos, o si no se están aplicando, si hay algo de confusión al respecto. Pero son las 8:15, hora de irnos a un cambio comercial. En breve regresamos en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Y seguimos aquí en InfoAnálisis. Comentaba brevemente, fuera del aire, que en Estados Unidos en particular, que tienen un sistema un poco más robusto con el tema este de las alertas. Hay distintos colores de alertas para diferentes eventos. Por ejemplo, incluso están unas alertas que se llaman las alertas plateadas o silver, que tiene que ver con adultos mayores o de personas con cierto tipo de discapacidad, que incluso en las carreteras, en los letreros esos que a veces hay que son negros con letras naranjas, se ven los detalles de cuando hay alertas. O sea, una persona va manejando y puede ver que hay una alerta en el área por un adulto mayor desaparecido, y que con las de Amber creo que incluso hay estados, o no sé si en todos lados, que a veces incluso llegan alertas a los celulares de las personas en el área. No sé, hay ciertos protocolos que no me queda claro si en Panamá tenemos la capacidad de aplicar, si la ley Amber, que no me la he leído, pero sé que ya está en vigencia porque fue sancionada el año pasado, si estas contemplan este tipo de notificaciones o de alertas. La verdad no lo tengo claro, pero definitivamente sí siento que se debe comunicar cuál es el protocolo y se da mayor claridad del cuál es el protocolo para este tipo de situaciones. Camila, yo nada más quería actualizar un poquito con el tema del huracán del que hablábamos más temprano en el programa, de Ian, y ahora Copa ya está anunciando la cancelación de todos los vuelos a Orlando, a Tampa, a Miami y a La Habana. Como saben, ya el huracán pasó por La Habana provocando destrozos, pero todos los vuelos por ahora han sido cancelados debido a esta situación. Son más de 30 vuelos que están siendo afectados solo de Copa, más todas las demás aerolíneas que asumo que tomarán la misma decisión, ¿no? Y la alerta que se registra en este momento, hay una información del gobernador de Florida diciendo que ya a esta hora toca refugiarse y protegerse, que hay áreas que no lograron ser evacuadas a tiempo. Como sabemos, el huracán ha tenido como un cambio en la dirección, y que toca protegerse. Así que hay que estar pendientes de lo que ocurra allá en Estados Unidos, en Florida específicamente. No, sí, definitivamente nuestros mejores deseos para quienes se encuentran en estas áreas vulnerables, para que el huracán pase con la menor cantidad de afectaciones posibles. Otro tema que se dio ayer fue dos relacionados con la Asamblea. Uno, que se rechazó en primer debate el proyecto de ley de incentivos fiscales al turismo, que reformaba la ley de incentivos fiscales al turismo. Que pretendía echar para atrás la polémica ley, ¿no? Sí, recordemos que el presidente anunció a todos los vientos, no sé si fue en una cadena nacional o si fue simplemente en declaraciones que dio en ese momento y que fueron recogidas por los medios y transmitidas, básicamente en una cadena nacional. La cadena, sí. Ajá. Él anunció que se iba a echar para atrás esta ley y también dijo que iba a ser con efectos retroactivos. Como parte de los acuerdos para que finalizaran las protestas, ¿no? En Exacto. medio de las protestas de hace algunas semanas, ¿no? Sí, es importante conocer el contexto en el cual el presidente dio estas declaraciones, en momentos de alta tensión y en donde sigue habiendo cuestionamientos de dónde vamos a sacar el dinero para cubrir todas las necesidades que tenemos y todos los programas, y que se subsidia el combustible y todas estas cosas. Pero vemos que el proyecto fue rechazado. O sea, los diputados no lo aprobaron ayer en primer debate. Esto luego también de que hubiera varias sesiones con justamente miembros del sector turismo,
por lo menos de quienes lideraban algunos de los proyectos que ya habían aplicado para estos beneficios que brindaban exoneraciones de hasta el 100%, cuando anteriormente habían sido 60%. Una ley muy criticada, muy controversial, pero que todo parece indicar que nada va a cambiar y que las palabras del presidente se las va a haber llevado el viento. Que es la parte que a mí más me sorprende, porque uno pensaría que si el presidente va a hacer ese tipo de anuncio, que quizá ya había algún tipo de entendimiento, algún tipo de acuerdo de que eso es lo que había que hacer. Pero una vez más vemos este total desconecte entre las dos entidades, a pesar de que su partido es el que tiene la absoluta mayoría de ese hemiciclo. Y lo que pasa, Camila, es que un poquito más allá y siendo un poquito más precisa de la clara explicación que ya tú has dado, no fue la asamblea, fueron los diputados de la bancada de oficialista. Fue el proyecto, no pasó porque no lo quisieron los diputados PRD y Molirena. No es que la asamblea en general, no, esto estaba en una comisión en donde 5 diputados eran de la bancada de gobierno y ellos fueron los que no le dieron paso a este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Comercio. Entonces es o un acuerdo con el gobierno para que eso no pasara, o la bancada está en contra de lo que dice su propio gobierno. Aquí hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Y lo cierto es que hay que recordar que lo que está en juego son 1.000 billones de dólares en ingresos. Y a veces cuando hablamos de estas cifras no entendemos la magnitud del dinero, pero estamos hablando de incentivos fiscales por 1.000 millones de dólares. 1.000 millones que el gobierno deja de percibir. Hasta ahora. Hasta ahora, porque hay que ver con proyectos futuros hasta dónde llega el hueco. Y es para, entre comillas, incentivos turísticos, pero no a cualquiera, a un grupo de alto poder adquisitivo, a un grupo poderoso, a un grupo empresarial potente, y que los propios gremios turísticos se han manifestado en contra, porque si bien es cierto la idea o el principio era buena, tampoco es que beneficia a todo el mundo o a los pequeños y medianos operadores turísticos que de verdad podrían mover esa balanza, ¿no? No, la Cámara de Comercio, yo debo reconocer, la Cámara de Comercio también se pronunció varias veces en contra de este proyecto. Mandaron sugerencias por lo menos cuatro temas distintos que ellos protestaban de este proyecto cuando todavía estaba en discusión, pero estos cayeron en oídos sordos. Verdaderamente un proyecto sumamente cuestionado y cuestionable, particularmente en estos momentos, porque yo no sé a quién le cabe en la cabeza la idea de un incentivo, o sea, una exoneración al 100%. Porque las exoneraciones son una medida que utilizan Panamá y muchos otros países para tratar de fomentar ciertas cosas. Como un incentivo para atraer gente. En el caso de EMA, de las empresas estas multinacionales, etcétera, claro que hay incentivos fiscales, etcétera. Pero después de tantos amplios cuestionamientos, y digo, yo también voy a comentar que al final el presidente sancionó esta ley. O sea, él también tiene una responsabilidad aquí. Eso no fue que, ups, pobrecito, le metieron ese papel por debajo de uno y sin querer. No, él la sancionó en primer lugar. No, y que la derogación vino por presión en la mesa. Y vino por presión. Así que el Ejecutivo también tiene una responsabilidad en este tango de ellos haber apoyado ese proyecto de ley. Pero una vez más vemos esta rara situación en la que el presidente anuncia algo que luego no puede cumplir. O sea, que lo anuncia casi como un hecho, como una promesa, de que, ok, tranquilos, esto es lo que va a pasar, y que luego no se da. En los breves minutos que nos quedan, a no ser que quisieras agregar algo en el tema de los incentivos fiscales, no, comenta. Otra situación que se dio ayer es que se echó para atrás, los magistrados del Tribunal Electoral echaron para atrás la expulsión de los 15 diputados de Cambio Democrático. Recordemos que esto se debía a que ellos no siguieran la línea del partido a la hora de votar por presidente de la Asamblea,
Estos son los 15 diputados que apoyaron a Cristiano Adames a pesar de que Cambio Democrático tenía su propio candidato, y esto está basado en los estatutos, creo que es el término correcto, de cada partido. O sea, cada partido tiene sus reglas para el tema de revocatoria de mandato de los diputados. A diferencia de la del alcalde, por ejemplo, que sí es un tema de firmas a nivel nacional y de todo un proceso que involucra a la ciudadanía y a los electores. En el caso de los diputados, si son de partido, es el partido quien puede decidir si revocarles el mandato o no. Esa es una distinción importante. Para otras autoridades como corregimientos, alcaldes o incluso diputados por libre postulación, es los electores del área. Aquí son los partidos, que se supone que son medidas disciplinarias internas para esto, y ya había una decisión inicial de proceder con la expulsión, pero ahora vemos que los magistrados del Tribunal Electoral la han echado para atrás. Hay que tener un poquito más de tiempo para poder discutir eso y tal vez traer a los expertos, pero lo que leí, Camila, es que esto se basa en lo que dice la Constitución, y como sabemos, ninguna ley ni ningún estatuto puede estar por encima de la Constitución. Y si la Constitución dice que los diputados no son responsables ni por lo que dicen, ni por los votos que ejercen, tampoco puedes revocarles el mandato entonces por haber votado de determinada manera. No soy abogada ni me quiero meter en ese lío, pero esa es la explicación que se ha dado, y volvemos al tema de la revisión constitucional que sabemos que está pendiente. Sí, no, y también hay una discusión ahí, o sea, más allá del caso específico de los 15 diputados de CD, sí hay un tema sobre qué medidas disciplinarias tienen disponibles los partidos para con sus miembros, porque ha habido todo un debate sobre a quién le pertenece a la curul, si al individuo o al partido, y o sea, decisiones recientes parecen indicar que los individuos son los que al final del día van a ejercer control sobre las curules, lo cual debilita a los partidos, porque entonces todos pueden decidir yo para qué le toca hacer caso o por qué tengo que seguir un lineamiento. Así que es un debate interesante, más allá del caso particular, para tener, pero lamentablemente tendrá que ser en otro programa porque es hora de despedir Infoanálisis. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.